Hola emprendedor, seguramente ya tienes tu dominio, ya tienes tu plan de hosting y probablemente ya instalaste WordPress. Y lo que quieres es que empezar a construir tu sitio web, pero no quieres que las personas entren a tu sitio y vean que todo está desordenado o que está mal acomodado algo. Tú lo que quieres es que cuando entren aparezca sitio en construcción, se lanza a tal fecha o solamente sitio en mantenimiento. Existe un plugin que nos puede ayudar con esto, se llama Elementor Pro, y en este video vamos a ver cómo se hace. Yo soy Coque del Río y bienvenidos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro WordPress, que en este caso tenemos que poner nuestro dominio. Yo tengo emprendeconcoque.com/wpadmin. Ponemos nuestro usuario y contraseña y así ya podemos acceder a nuestro WordPress. Seguramente esto ya lo saben porque ya tienen instalado WordPress. En caso de que no, pues lo pueden hacer desde su hosting. Y una vez que instalaron WordPress, le dan a la liga. Y si no saben cómo instalar WordPress, pues les dejo por aquí un video para que sepan cómo hacer todo el proceso de una página web profesional. Una vez que estamos dentro de WordPress, tenemos que estar seguros que tenemos Elementor y Elementor Pro instalados. Ahora, lo primero que tenemos que hacer antes de que empecemos a construir nuestras páginas y todo nuestro sitio web, nuestros usuarios cuando entren, o cualquier usuario o persona que sepa de nuestra página web, si entra a www.emprendeconcoque.com o emprendeconcoque.com o su dominio en este caso, van a empezar a ver cómo hay un desorden total en la página. O sea, van a ver que tienen una parte, pues no sé, el menú, en otra parte los artículos, lo que están construyendo. Entonces no es lo ideal, o sea, más cuando ya nuestra marca es algo conocida o algunas personas saben de ella. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra página en modo construcción o modo mantenimiento. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tenemos que ir aquí del lado izquierdo a donde dice plantillas, Theme Builder o constructor de temas o maqueteador de temas. Sale distinto en los Elementors, pero básicamente así funciona. Entonces, ya que estamos en el maqueteador de temas o Theme Builder, tenemos que poner añadir nueva y Elementor nos va a preguntar qué tipo de planilla quieres. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una página sencilla y tenemos que poner página en construcción o como le queramos llamar. Tiene que ser una forma en que nos acordemos porque más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, tenemos que poner crear plantilla. Y ahora, una vez que hicimos esto, nos aparece nuestra página, pero no nos aparece Elementor como ancho completo. Es muy sencillo remediar esto. Tenemos que ir de aquí al lado izquierdo a los ajustes. Le damos clic en estructura de página, ponemos Elementor ancho completo y con esto pues nos va a cambiar el canvas totalmente de esta página en construcción en modo mantenimiento que queremos poner. Entonces hay dos formas de hacerlo, la sencilla y la personalizada. La sencilla, pues básicamente aquí le das un clic, Elementor te da varias planillas. Tú le puedes poner aquí en páginas Maintenance Mode. Aquí está. Maintenance Mode. Y te aparece, pues puedes poner este o Under Construction o, pues bueno, Maintenance Mode que está en casi todos lados o Under Construction. Esta sería la forma más sencilla porque pues, lo único que tendrías que hacer es insertar y pues cambiar los elementos, ¿no? Pero como en este video les quiero enseñar cómo lo pueden hacer personalizado, vamos a poner aquí, por ejemplo, dos secciones. Lo vamos a hacer algo básico. Y primero vamos a poner una imagen que va a ser nuestro logo. Entonces una vez que tenemos la imagen, en este caso yo quiero poner mi logo, le damos a insertar medio y bueno, ya aparece aquí al lado izquierdo, ¿no? Ahora del lado derecho, ¿qué queremos? Recuerden que Elementor es muy dinámico, podemos arrastrar esto, hacerlo más chico, más grande, como nosotros queramos. En este caso lo voy a hacer un poco más chico. Y aquí lo que voy a poner es pues un encabezado. Voy a poner página en construcción. Y aquí le voy a poner otro color, como un verde que me gusta un poco más. En este caso, el de textos. Página en construcción, ya aparece. Quiero que salga en medio y vamos a poner un contador. Entonces aquí podemos poner un countdown o countdown timer. Entonces bueno, vamos a poner un countdown en este caso. Y nos dice, bueno, cuánto, o sea, aquí del lado izquierdo podemos ver qué valores queremos poner, ¿no? Si queremos poner los días, las horas, los minutos, los segundos. En este caso vamos a dejar por defecto todo esto, pero bueno, si no quisiéramos que, por ejemplo, aparecieran los días, que no fueran horas, porque estamos haciendo un cambio pequeño, pues solo lo ocultamos aquí y listo. Pero bueno, en este caso, digamos que apenas lo estamos construyendo y vamos a lanzar esto vamos a poner que el próximo martes va a estar lista. Aquí podemos poner hasta el horario y digamos que va a ser a las 5:30
p.m. A las 5:30 p.m. del próximo martes es cuando va a estar lista. Le ponemos publicar. Bueno, cuando es la primera vez que lo hacemos, le ponemos publicar y en lugar de actualizar. En este caso, pues ya cualquier cambio que hagamos se va a ir actualizando. Ahora, si no nos gusta este contador, pues bueno, podríamos ir y poner. Entonces el background color del contador lo podemos poner en cualquier tono que nosotros queramos, rojo. Aquí le podemos ir moviendo. Si ya tenemos colores globales establecidos, pues lo podemos hacer también. Digamos que yo lo quiero dejar así, ¿no? En verde. Pero, por ejemplo, aquí el logo, si se fijan, está como muy arriba. Yo lo quiero más en medio. Entonces la forma de hacerlo es que aquí donde está la columna, le damos a editar columna. Editar columna. Entonces aquí nos dice dónde quieres que esté la alineación. Ponemos medio. Entonces ya el logo se va a poner en medio. Esto nos ayuda para no estar poniendo widgets de más, si no tendríamos que poner aquí un espaciador y medirle para que se vea bien, pero bueno, con hacer este sencillo paso ya podemos tener nuestro logo en medio y aquí abajo podemos tener pues más información, ¿no? Por ejemplo, si queremos poner un poco de texto, aquí lo vamos a editar y vamos a poner, por ejemplo, duda, escribir a J del Río @brinkery.com. Brinkery es el correo que yo utilizo en mi agencia, entonces bueno, podría dejarlo así. Luego podemos poner en negritas si nosotros queremos para que sea como más llamativo. Y ¿qué más podríamos poner aquí? Podríamos poner, por ejemplo, nuestras redes sociales, ¿no? Entonces aquí hay un widget en Elementor que se llama icon list o listado de iconos. Aquí lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Aquí lo podemos poner por defecto como está, como hacia abajo, o lo podríamos poner integrado, ¿no? Que fuera para que tuviera como más sentido con lo que estamos haciendo en la página. Lo vamos a dejar así, en integrado. Y aquí digamos que queremos poner nuestras redes sociales. Entonces lo que queremos poner aquí es en este icono, en lugar de que sea una flechita, vamos a la biblioteca de iconos y imaginemos que ya tenemos un Facebook, le ponemos insertar. Y como ya es muy claro ese icono de Facebook, vamos a eliminar el título. Aquí podríamos poner Facebook o sígueme en Facebook o como ustedes quieran. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. Después este elemento de lista vamos a poner Instagram. Instagram ya lo tenemos, perfecto, lo insertamos. También vamos a eliminar este elemento de lista. Y en el tercero vamos a poner YouTube. Entonces, biblioteca de iconos. Elementor ya tiene todos estos iconos por defecto. Entonces tenemos que buscar el icono de la red que nosotros queramos. Eliminamos el texto y listo. Ahora, los vemos muy pequeños, ¿no? Entonces la forma de hacerlos un poco más grandes, nos vamos a estilo. Y en la parte de icono hacemos el tamaño. Entonces digamos que queremos que sea así, ¿no? Que sea así y que esté en medio. Bueno, que esté alineado un poco más a la derecha. Entonces bueno, ahora que está alineado a la derecha, pues como que hace sentido que todo esté pues bien, ¿no? Me gusta cómo está quedando. Ahora, ¿qué pasa? Este color negro como que no sé, no me gusta tanto. Entonces nosotros podemos poner el color que nosotros queramos para los iconos. En este caso yo voy a poner algún verde. Bueno, puedo poner el verde que ya tengo global de background. Entonces la gente va a poder ver pues los iconos de los colores que nosotros queramos. Ahora, en caso de que queramos que cuando los usuarios pasen el cursor aparezca otro color, lo podemos hacer igual. Podemos elegir un tono del mismo color que ya tenemos, pero un poco más claro o un poco más opaco. Yo lo voy a poner más opaco en este caso para que se vea que se está marcando, ¿no? Entonces listo. Ahora, para que estos iconos nos lleven hacia donde queremos mandarlos, vamos a hacer el ejemplo con YouTube. Nos vamos a YouTube, vamos a nuestro canal en caso de que ustedes tengan uno. Esto lo haríamos con cualquier red social, ya sea Instagram, Facebook, como quieran. Copiamos la URL en este caso de mi canal de YouTube. Y aquí abrimos el icono de YouTube, nos pide el enlace. Copiamos el enlace y aquí tenemos que siempre darle la tuerquita porque lo que queremos es que abran una nueva ventana. No queremos que vayan a otro lugar y cierren nuestra página web. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana y listo, le damos a actualizar. Aquí evidentemente podríamos cambiar el tono de fondo, podríamos poner una imagen. Bueno, vamos a hacerlo para que vean. Aquí al darle clic a
a toda esta sección. Le podemos dar en editar sección, clic derecho, editar sección y listo. Del lado izquierdo ya podríamos editar la sección. Entonces aquí nos dice qué ancho quieren, quieres tipo caja. Nos vamos a ir a estilo y vamos a poner un tipo de fondo clásico. Aquí podríamos poner un color si quisiéramos, por ejemplo, todo negro o el verde que utilizamos, que ya sería muchísimo verde, o el color que pues al final nosotros prefiramos, ¿no? En este caso yo no voy a poner ningún color, pero sí puedo poner una imagen. Voy a seleccionar una imagen de las que yo ya tengo guardada en este sitio web. Por ejemplo, esta que habla de marketing y demás. Entonces aquí tenemos ya la imagen, la tenemos atrás, se ve un poco extraña como podemos ver, pero podemos poner, si la queremos arriba a la derecha para que aparezca cierta cosa en específico, o el tamaño lo podemos poner a abarcar como para que tenga como más información. Ahora se ve como, no se ve bien porque lo de página en construcción no nos deja verlo. No nos deja pues notar bien que aquí dice página en construcción. Entonces hay dos formas de remediar esto. O lo quitamos y modificamos otra imagen, ponemos un color. O también podemos poner una capa de fondo. Ahora, cuando estamos en la sección, recuerden, aquí dan clic en la sección, clic derecho, editar sección. Y esto les habilita para que ustedes editen toda esta parte. Aquí nos vamos a ir a capa de fondo y digamos que le vamos a poner un color negro, ¿no? Como para que resalte lo que queremos decir. Y listo, aquí se vería un poco mejor lo que queremos demostrar. Lo podemos hacer más ancho también si dijéramos, ¿no? Es que está muy pequeño. Entonces, por ejemplo, con esto, en la parte de avanzados, nos vamos al relleno y lo podríamos hacer enorme, tan grande como nosotros queramos. Y listo, ¿no? Aquí ya. Podríamos poner un divisor de forma, que también es algo muy padre. O sea, aquí podríamos ir a divisor de forma y ponemos que arriba queremos que sea un cepillo de olas. Y abajo queremos que sea olas. Pues bueno, aquí como que ya se ve algo padre, ¿no? Así de emprende con coca, página en construcción. Lo de cualquier duda ya no queda por el tono, pero podemos modificar el color. Recuerden, cuando queramos modificar el color de un widget o algo del widget en general, le damos clic al lapicito del widget, ya nos va a aparecer en contenido, nos vamos a estilo y nos vamos a poner el color blanco. Lo podríamos hacer más grande si quisiéramos. En tipografía, si le damos clic y lo hacemos. Cualquier duda, escribir a jlrior@brinkley.com. Aquí la palabra marketing nos estorba un poco para los iconos y para todo, pero bueno, la idea es que sepan cómo se hace, no que se vea bonito por este momento. Entonces le vamos a dar a actualizar y listo, ya tenemos la página que queremos que aparezca como construcción. Ahora tenemos que darle al menú hamburguesa, salir al escritorio de WordPress y establecer esta página en construcción es muy sencillo. Tenemos que ir a Elementor, le damos clic, vamos a las herramientas, desde Elementor vamos a herramientas y aquí nos dice modo mantenimiento. Le damos clic, dice elige modo, puede ser próximamente o mantenimiento. El próximamente lo que hace básicamente es que Google no indexe como el contenido porque pues apenas lo vamos a lanzar. Entonces una vez que lo lancemos ya Google podrá indexar todo esto. El modo mantenimiento le estamos diciendo a Google si ve lo que estoy construyendo o si ve mis datos, solamente estoy haciendo algunos ajustes. En este caso lo vamos a poner en próximamente porque estamos imaginando que apenas tenemos instalado WordPress y estamos empezando a construir nuestro sitio web. Entonces le vamos a dar en próximamente. Dice quién puede acceder, solo los que estén conectados, o sea los administradores a los que tienen acceso al backend, a toda esta parte del dashboard de WordPress como lo estábamos viendo. Y en escoger plantilla. Aquí en plantilla, como la página que ya creamos, como les enseñé en el Theme Builder, ya aparece aquí. Entonces vamos a poner página en construcción y le ponemos guardar cambios. Fíjense que al poner guardar cambios nos aparece modo mantenimiento activo, o sea nos avisa. No importa lo que estés haciendo, si no quitas el modo mantenimiento la gente no va a poder ver, tus usuarios no van a poder ver tu página web. ¿Cómo vamos a comprobar que funciona? Vamos a abrir una ventana incógnito, ponemos nuestro sitio web y ya nos tiene que aparecer el modo mantenimiento. Entonces ya tenemos aquí página en construcción. Recuerden, la idea es que no que se viera bonito ahorita, pero que supieran cómo lo pueden hacer de la forma personalizada o de la forma rápida.
Entonces aquí si por ejemplo le damos un clic en YouTube, nos abre en una nueva pestaña, nos abre nuestro canal de YouTube. Entonces está excelente que haga eso. Una vez que ustedes ya terminaron de construir su página y ya tienen todas sus secciones listas, sus entradas, y me dicen, oye Coque, ok, está padrísimo, ya sé hacer el modo mantenimiento, pero ¿cómo lo pongo en vivo? ¿Cómo pongo en modo live mi sitio web? Muy sencillo, no se preocupen, tienen que ir otra vez a Elementor, herramientas, modo mantenimiento, y aquí en donde dice escoger modo, solo le ponen desactivado. Y listo, para guardar esto solo le ponemos escoger modo, desactivado, guardar cambios. Una vez que guardemos los cambios, deberían de reflejarse unos minutos después. En dado caso que no se refleje, luego es porque su hosting se tarda un poco haciendo los cambios o porque tienen Cloudflare activado. Pero esto no debe tardar más de una hora, o sea, ya exagerado una hora debe tardar. Y listo, así podrían desactivar el modo mantenimiento y sus usuarios podrían ver su página sin ningún problema. El modo mantenimiento nos sirve mucho para cuando queremos hacer cualquier cambio en nuestro sitio web y no queremos que nuestros usuarios se den cuenta, lo tenemos que aplicar. Ya tenemos la página ahí activa, en cualquier momento lo podemos activar o desactivar y listo, no vamos a tener ningún problema. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like y esperen nuevos videos.